Hoy hablaremos sobre la inmutabilidad de Dios. Dios inmutable, no cambia, no hay modificación, no disminuye, no se altera, no mejora, no envejece, no te ama menos hoy que hace 5,000 años pasados al pueblo. Dentro de 1000 años su amor no será mayor, es el mismo. Esto es, en pocas palabras, lo que se define como la inmutabilidad de Dios, parte de su carácter, que no cambia, no se modifica, no se disminuye, no hay nada. Cuando nosotros leemos o estudiamos el Antiguo Testamento, nos maravillamos todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Dios abrió el Mar Rojo, algo espectacular. Elías oró y fuego cayó del cielo. Tremendo portento de Dios. Josué oró y el sol se detuvo. Qué increíble que el sol se detuvo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, contemplamos al Señor Jesucristo haciendo obras milagrosas. Vemos sus seguidores emulando a su Salvador, haciendo maravillas similares. Cristo sanando a los ciegos, al paralítico, al leproso, expulsando demonios, alimentando a multitudes con unos cuantos panes y peces. Él se muere, asciende, sus seguidores hacen cosas similares. Pablo reprende a uno y queda ciego instantáneamente. Pedro resucita a la hija de Dorcas, o más bien ella, que estaba una de las siervas del Señor. Hay maravillas increíbles. Pero el problema es que estos acontecimientos sucedieron hace miles de años, en un lugar tan distante, lejano a nosotros, en una cultura totalmente diferente a Occidente, en Oriente. Y uno se pregunta, ¿Dios todavía sigue obrando? Bueno, el problema radica en que ignoramos el carácter inmutable de Dios. No ha cambiado. Como una forma de introducción, busquen el Salmo 102. 102. Veamos unas breves descripciones que nos hablan de este carácter inmutable de nuestro Dios. Salmo 102, versículo 12. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Vaya al versículo 25. Salmo 102, versículo 25. Desde el principio tú fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo,
y tus años no acabarán. Este es el carácter de Dios. Cristo dijo que los cielos pueden pasar, dejarán de existir, y su palabra inmutable, dice, permanecerá. Es el mismo carácter de nuestro Dios. Tú eres el mismo. El Dios que abrió el mar rojo, el que detuvo el sol, el que provocó que descendiera fuego del cielo, y todos los portentos del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ese mismo Dios que ejecutó todas estas maravillas, sigue siendo el mismo. No ha cambiado. Y a la luz de esto, habremos de mirar algunos pasajes. Particularmente en Hebreos, capítulo 13, versículo 8, el escritor dice, Jesucristo es el mismo. Es esa cláusula la clave. Es. Cristo no fue. Cristo no será. Cristo es en tiempo presente. Es el mismo. Los hebreos estaban sufriendo persecución, oprobio. Estaban siendo perseguidos, maltratados. Y la esperanza que encontraron, que Dios proveyó, es esta. En medio de todos los acontecimientos, no olviden que Cristo es el mismo. No ha cambiado. No cambiará. El que fue, es, será siempre el mismo. Entonces, en esta mañana habremos de verlo, este atributo de Dios, como un resumen, como mencionaba, de varios de los atributos. Lo miraremos en varias maneras. La inmutabilidad de Dios es una fuente de bendición. La inmutabilidad de Dios es un ministerio ininterrumpido de intercesión. 3. La inmutabilidad de Dios es una garantía en nuestra preservación. Usaremos pasajes diversos. El primero, si están en Santiago, como mencionaba, capítulo 1. Capítulo 1 de Santiago. Es una fuente de bendición, de generosidad, una fuente de bien. Dice el versículo 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El problema son, capítulo 1, habla de pruebas y tentación. Los primeros versículos hacen alusión a la tentación, o más bien a las pruebas. Dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero el versículo 2 en adelante tiene que ver, particularmente el 13, sobre la tentación. ¿Dónde se origina el pecado? ¿De dónde proviene el mal? ¿Dónde está la fuente que emana toda la maldad? ¿Dónde es? Bueno, como siempre ha habido en todas las épocas, los hombres, en su ignorancia, en su limitación, a veces inculpamos a Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios me mandó esto? ¿Por qué Dios hizo esto? Y el escritor sagrado viene y corrige y dice, no erréis, amados míos. Versículo 16. Amados hermanos míos,
No se equivoquen. Dios no tiene nada que ver con tu pecado. Él no tienta a nadie. Al contrario, Él es fuente de bendición. Es el carácter inmutable de Dios. Está corrigiendo el escritor. Dice, como leí al versículo 17, no se equivoquen, no erréis. Lo que se origina en Dios es toda buena dádiva. Todo don perfecto proviene de Él. No le atribuyan a Dios nada de mal, nada de tentación. No le atribuyan a Él. Porque el pecado se origina en ustedes. Dice el versículo 13, de sus propias concupiscencias. O sea, pasiones. Sus propias pasiones. Es donde se origina el pecado. Dios no tiene nada que ver con eso. No se equivoquen. De Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. No se equivoquen. Dios no ha cambiado. Siempre ha sido una fuente de generosidad. Siempre ha sido una fuente de bien, nuestro Dios. Porque si ustedes miran el Antiguo Testamento, varias ocasiones estaban acusando a Dios de incidentes que ocurrían al pueblo. Directa o indirectamente culpaban a Dios. ¿Se recuerdan? El líder Coré confrontó a Moisés, confrontó a Aarón y dijo, ustedes son los culpables de todo lo que nos está pasando. Confrontaron a Moisés. Tú tienes la culpa de la gente que está muriendo en el desierto. ¿Para qué nos sacaste acá? Estábamos mejor en Egipto. Es una culpa directa o indirecta, porque la autoridad delegada de Dios en Moisés, cuando confrontan y acusan a Moisés, están acusando a Dios, porque fue Dios quien delegó eso en la vida de Moisés. Y entonces Santiago viene y dice, mira, Él no cambia. Siempre ha fluido bendición de Él. Siempre ha sido una fuente de generosidad para su pueblo. Siempre Él ha sido una fuente de bienestar. Todo lo bueno, todos los regalos o dones provienen de Él. No ha cambiado. ¿Qué piensa usted cuando vino a la salvación y ahora han transcurrido 10, 15 años y dice, oh, ya no es como antes? Bueno, usted no es como antes. Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Pero antes yo tenía, disfrutaba y ahora no. Hay una sequía. Hay algo. Bueno, tú has cambiado. Él continúa siendo una fuente de bendición todavía. Él cambia, dice. No ha habido un cambio en el carácter de nuestro Dios. No se parece a los mortales. Si me tratan bien, o van a tener todo de parte de mí. Me tratan mal y ustedes saben, así somos, ¿verdad? O nomás yo, ustedes también son algo de eso, ¿no? Tienen algo de eso. Aunque tengan la carita de muy santos, son iguales. Son iguales. Estamos hechos de la misma materia. Polvo. A veces no lo expresamos, pero allá adentro, oh, es que yo soy cristiano, no puedo hacer nada ni decir nada. Pero por dentro se le hacen nudos los intestinos, ¿eh?
Y algunos tienen hasta la cara amargada, parece que tienen toronja ahí. ¿Por qué? Pero nuestro Dios no cambia. Estamos aquí tocando el resumen de todos los atributos. Estamos hablando de que Él es inmutable, pero estamos hablando también que Él es fiel. Yo estaba hablando con el Señor y digo, Señor, te dije ayer que iba a hacer esto, Señor. Y te volví a quedar mal. ¿No ha hecho eso usted? Particularmente cuando alguien está enfermo. Cuando tiene problemas grandes. Señor, te prometo que ahora sí, si me levantas de esta, Señor, mira que voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y vuelve la estabilidad. ¿Y qué pasa? Vuelve a lo mismo. Pero Dios no cambia, todavía sigue siendo fuente de bendición para usted y para mí. Si acortara eso y se comportara con algo de modificación en su persona, en su carácter, mis hermanos, nuestro Dios, dice aquí el pasaje, no hay ni una leve sombra de cambio, de variación. El Dios nuestro no tiene nada que se modifique. Es una fuente de bendición. Y lo maravilloso que dice aquí es todo don perfecto. No solo una porción, no solo parte, es completo, total, absoluto el carácter de nuestro Dios. Ese es el Dios nuestro. Lo llama Padre de luces, de las luces. Una referencia a su creación. Sol, luna, estrellas. Hay rotación, hay movimiento. Y esos movimientos, esa rotación produce sombra. Pero nuestro Dios no cambia. Hay noche y hay día para usted y para mí. Dios siempre es luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios es luz. No hay tinieblas en Él. Qué maravilloso es nuestro Dios que no cambia. Me ama a pesar de que no merezco ser amado. Me ama a pesar de que debería de ser despreciado por mi pecado. Y Él me sigue amando. ¿Ve por qué les decimos que no vayan con el psiquiatra o el psicólogo? Va con él y le dice, te dice, tienes problemas de identidad. Es que nadie te quiere, nadie te acepta. Dios, en Él fuimos aceptos en el amado. Tenemos identidad, somos llamados hijos de Dios. Todo esto habla del carácter inmutable de Dios, fuente de toda buena dádiva, fuente de todo don perfecto. Pero no se equivoque. Otra vez, esto es solamente para sus hijos. No trate de tomar lo que no es suyo. Mire, dice el versículo 18. Él, nuestro Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Para sus hijos, para que seamos primicias de sus criaturas. Esto solamente es para estos regenerados, transformados, redimidos. Este es el beneficio que disfrutamos los que conocemos a este Dios inmutable. No cambia. Está fluyendo continuamente, bendición tras bendición. Está fluyendo. A veces esas bendiciones vienen un poquito cubiertas de dolor, pero eso no ha modificado su carácter. Está siendo santificadas por el amor perfecto de nuestro Dios. Como ya también escuchamos un mensaje sobre el amor de Dios. Este es nuestro Dios, que no cambia.
Dijo el profeta Miqueas, aunque caí, porque se estaban riendo, se estaban burlando. Dice, aunque me caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. No te desesperes. Dios sigue derramando bendición. Sigue derramando bendición cada día. Mire, dice que el sol sale sobre buenos y malos, la lluvia sobre justos e injustos. Qué grande es el Dios nuestro. Para todos, ¿cómo no va a haber ese trato exclusivo para sus hijos? Si los que no son sus hijos disfrutan de la provisión de Dios, cuánto más nosotros que somos hijos y Él es nuestro Padre. Y lo maravilloso es que no cesa de fluir bendición de Dios. La inmutabilidad de Dios solo puede generar bendición para sus hijos. Así que no se equivoquen. Cuando vienen cosas en su vida aparentemente negativas, no piensen que Dios ha cambiado, ya cambió de parecer conmigo. No, Él sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma fuente de bendición para sus hijos. Vemos, en segundo lugar, vaya a Hebreos 7. Es un ministerio ininterrumpido de intercesión, la inmutabilidad de Dios. Ahí está atrás de Santiago, unas páginas atrás, lo encuentra, el capítulo 7. Si lo tiene, déjeme leer versículo 22 en adelante. 22 en adelante. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, perpetuamente, viviendo para siempre. Palabras que denotan la inmutabilidad de Dios en su ministerio. Los otros no podían continuar, dice, versículo 23, debido a que morían los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Pero el nuestro tiene un ministerio ininterrumpido de intercesión. ¿Dónde está el Señor? Bueno, si pusieron atención en lo que acabamos de leer ahora, habla de está sentado el Señor a la diestra del Padre. Y es sorprendente esto, cuando estaba estudiando, descubrí por lo menos 25 veces que se repite la frase que Cristo se sentó o está sentado a la diestra del Padre. 25 veces encontré. Esa frase se repite. Eso nos indica la posición que tiene Cristo en el presente. Porque miren, nació el Señor Jesús, vivió, sufrió los últimos 3 años de su ministerio, murió, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado allá. La pregunta es, ¿qué hace? ¿Qué ha estado haciendo todo este tiempo? Bueno, si estudiamos cuidadosamente el Nuevo Testamento, vemos a Cristo ocupado a la diestra del Padre.
está llevando a cabo el ministerio de intercesión por su iglesia. Y Hebreos, el libro de Hebreos, nos ofrece una amplia descripción de esta obra actual que está llevando a Cristo. Miren el capítulo 1. Vamos a recorrer un poquito Hebreos, capítulo 1, versículo 3. ¿Sí lo tienen? El cual, Cristo, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ya terminó su obra de expiación. ¿Qué hizo? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya acabó su obra. Sentado habla de algo que ha culminado. Ya no hay nada que hacer. Él mismo lo dijo, consumado es. Ya acabó. La obra que me diste que hiciese, la he hecho, dijo Cristo. La obra que me diste, la obra que me encomendaste, ya la he hecho. Se sentó porque ya terminó su obra de redención. La parábola de Lucas dice, todo está preparado, vengan. La salvación está completa. Versículo 13, 1:13 de Hebreos. ¿A quién? Dice. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra. ¿A quién? Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Está comparando los ángeles y Cristo es superior. El libro de Hebreos habla de las palabras superior, mejor. Palabras repetitivas en Hebreos. Bueno, Cristo es mejor que los ángeles. ¿A quién le dijo el Padre, ven, siéntate conmigo aquí a mi diestra? Ni Gabriel, ninguno de los serafines, querubines, ningún ángel, solo el amado Hijo de Dios. Ahí está, sentado a la diestra del Padre. Vaya al capítulo 8, ahí de Hebreos, versículo 1. Aquellos entraban en el tabernáculo de la tierra, Él está en otro lugar, mira. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Allá está oficiando el Señor como intercesor. ¿Usted qué pensaba? ¿Quién es Santa María Intercesora? Dicen los católicos que ella está intercediendo por nosotros. Pues yo no le encuentro que esté haciendo ese trabajo. Es Cristo el que está operando como un intercesor. Él es. Por eso que usted va a encontrar en la Biblia, 1 de Timoteo 2, 1 de Juan 2, lo presentan a Cristo como abogado. Está intercediendo constantemente por nosotros, por su iglesia. Ahora vaya al capítulo 10, todo es en Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Si tiene ahí su Biblia, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, otra vez lo encuentra allí, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Nomás está esperando. Va a venir por usted, va a venir por los suyos, por sus hijos, por su iglesia. Ahí está. Capítulo 12. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él,
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Otra vez lo encontramos ahí. Por eso en Hebreos 7, vuelve al capítulo 7, que leíamos, es confiable su ministerio. Dicho oficio sacerdotal de intercesión a nuestro favor es ininterrumpido. Nunca se interrumpe. Nunca. Cuando usted está durmiendo, Él sigue a la diestra del Padre, intercediendo, cuidando de su iglesia. Mire qué protegidos estamos. Cuando Él se iba a ir, dijo, no los dejaré huérfanos. Vendrá el Espíritu Santo, Paracleto, alguien que está presente contigo y en ti. Estará con vosotros y en vosotros. Está edificando su iglesia. Aquí en la tierra, la cabeza, que es Cristo, la cabeza de la iglesia, está a la diestra del Padre. Él está intercediendo por su iglesia. Estamos bien guardados, bien protegidos. Y lo maravilloso es que no se interrumpe la protección, la intercesión de Él por nosotros. No hay vacaciones, no hay un periodo de descanso, de intermedio. No se olviden, el enemigo de nuestras almas está constantemente acusando. El acusador, el enemigo. Tú no eres salvo, no te engañes. Tú todavía no, mira la vida que llevas. Tú no eres convertido, te estás engañando. Vienen los dardos del maligno constantemente acusándonos. Pero la obra de Cristo de intercesión, estos son mis hijos, esta es mi iglesia. La sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. ¿Se da cuenta? Este es el Dios inmutable que tenemos, que no se interrumpe su ministerio. Constantemente nos está guardando. Sacerdocio inmutable, dice el versículo 24. Puede salvar, dice el 25, perpetuamente, o sea, perpetuo. No se acaba, no se interrumpe en absoluto, perpetuo. 3, el versículo 26, es un sacerdocio conveniente, adecuado a nuestra necesidad. Como decimos, encaja bien a mis necesidades. Se acuerda que somos polvo. Se acuerda de que somos polvo. Primera de Corintios 10 dice que no nos da más de lo que no podemos sobrellevar. Y es más, cuando viene la prueba, dice, siempre hay una puerta de salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Y esto es continuo. Constantemente está obrando en su ministerio de intercesión por su iglesia. Constantemente. Yo no sé si oró en esta mañana, pero Él está siempre allá orando por usted, intercediendo. Siempre está intercediendo. Por eso le llama las frases que encontramos aquí, perpetuo, dice. Versículo 24 dice, permanece para siempre. 25. Puede también salvar perpetuamente, viviendo siempre para interceder por él. Y nos convenía, dice el 26, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Si lo comparamos con el sacerdocio del Antiguo Testamento, miren el 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Es lo que eran. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Siempre, siempre. Con razón la Biblia está llena de las cartas del apóstol Pablo, que el que comenzó la obra en mí, la culminará. Romanos 8, ¿quién nos separará? Nadie.
porque está Cristo otra vez, dice Romanos 8, intercediendo por nosotros. Estamos siendo guardados constantemente. Y lo maravilloso es que no cambia. Siempre. Es por eso que estamos hablando como es un ministerio interrumpido de intercesión. El Dios inmutable está obrando de esa manera a favor de nosotros. Así que no le tenga miedo a las brujerías. Como en esta semana hablé con alguien, me dice que piensa que lo embrujaron. Y bueno, si no eres cristiano, obviamente, sí. Si no eres cristiano, sí, hay esa posibilidad de que venga uno de ellos a habitar contigo. Pero si eres hijo de Dios, imposible, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Imposible. Vaya a 1 de Pedro 3:22. Dice que está sentado con una posición de autoridad. Y a él están sujetos todo. 3:22. Es el versículo final. Quien habido subido al cielo, que está sentado, está a la diestra de Dios, lo que hemos estado mirando, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. No, mi hermano, los que estamos en Cristo, aunque le metan alfileres a su foto, como dicen los brujos, no le pasa nada. Nada de eso pasa. Aunque le pongan los huevos de la gallina negra, no tiene ningún efecto. Porque si el diablo es poderoso, nuestro Dios es todopoderoso. Constantemente está operando a nuestro favor. No hay demonios, no hay nada que nos pueda dañar. Constantemente está cuidando de nosotros. Este es el ministerio ininterrumpido de intercesión a favor de su iglesia. Estamos seguros. Eso debe de producir gozo abundante en nosotros y eso debe de motivarnos también a servirle a nuestro Dios. Este ministerio que no se interrumpe en absoluto. Siempre cuenta usted con el auxilio de Dios. Número 3, nos vamos al Antiguo Testamento. Es la inmutabilidad de Dios, es una garantía en nuestra preservación. Malaquías 3. Y no se espante porque no vamos a hablar de diezmos, Capítulo 3 de Malaquías. Qué tremendo es este pasaje. Hace tiempo lo compartí. Es una cosa maravillosa. Versículo 6 únicamente. Es el Dios de juicio, que está vislumbrando el juicio que viene sobre la tierra. Pero escucha, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Véalo otra vez. Porque yo, Jehová, no cambio. Inmutable, nuestro Dios. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Su inmutabilidad evita que seamos consumidos. Porque no cambia. Por ello, no cambio. Es hablando de la inmutabilidad, no cambio. Por eso, la frase por eso es la causa, es el motivo, es la razón por la cual no somos consumidos. Por esa causa, porque Él no cambia. Por eso, no hay otra. Porque yo, Jehová, dice Él, soy siempre misericordioso, siempre bondadoso, siempre bueno, siempre amoroso, siempre compasivo, siempre inmutable.
Por eso es que no han sido destruidos. Por eso es que no han sido consumidos. Usted mira el Antiguo Testamento, cuántas veces el pueblo tentó al Señor. Llegó al punto el profeta Elías que dijo, he quedado solo, Señor. Pobrecito, pues él no sabía. Pero nuestro Dios, que es omnisciente, le dice al profeta, no es cierto que estás solo. 7,000 me he reservado. La iglesia ha sufrido a través de la vida. Desde cuando da inicio la iglesia, han asesinado a multitud de creyentes. Han quemado la Biblia. Han hecho torturas, inventaron herramientas de tortura en una época. Encontraban placer haciendo sufrir a los creyentes. Pero la iglesia todavía continúa. Todavía continúa. ¿Por qué? Porque está garantizada que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia del Señor no va a ser extinguida. Pueden hacer lo que quieran, pero la inmutabilidad de Dios garantiza que seremos preservados. Siempre somos preservados. Él no cambia. Por eso merecemos, sabemos, la ira de Dios. El salario de nuestro pecado merece condenación. Pero ya Dios dice que eso ya lo resolvió en la cruz. Por lo tanto, ahora, por ser su hijo, me preserva. Dios siendo inmutable, mi hermano, mi vida está segura. Me preserva cada día. No es por ustedes, dice. Es por mi carácter inmutable. Si ustedes son preservados, no es por ustedes, es por mí, por mi carácter inmutable, por amor a mi nombre. No es por ustedes. Ustedes son viles pecadores. Todos hemos pecado. Cuanto usted más medita en la gravedad de su pecado, se espanta uno. Los que todavía no tienen esa madurez pudieran pensar, pues ¿de qué está hablando el pastor? ¿En qué andará? Cuando digo que soy un vil pecador, ¿en qué andará? No me salga como los amigos de Job, que ya está poniendo el dedo. No se olvide que hay 3 para acá. Si se da cuenta cuando señala a alguien, siempre hay 3 que me están señalando. Cuando meditamos más en la gravedad del pecado, no estamos pensando ni mirando esas cosas externas. Sí, es pecado, por supuesto. Estamos mirando dentro de nosotros. Vemos lo sucio, lo aborrecible que hay dentro de nosotros. La mentira que ofende a nuestro Dios. Esos pensamientos no sanos ofenden a nuestro Dios. Nuestros ojos cuando van tras la lujuria. Nuestros pensamientos acerca de las personas. Cuando miramos la gravedad del pecado, ¿qué merezco? La muerte. Pero luego miro al Dios inmutable y dice, yo no cambio. Por eso te estoy guardando. Por eso te estoy guardando. Por eso te estoy preservando. Porque mi palabra que di no cambia. Gracias a Dios por ello. No es por ustedes, no es por mí, es por Él. La inmutabilidad de Dios garantiza mi preservación. Es el canto que aquí cantamos de Lamentaciones. Por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos. Esa es la razón.
Y con ello estamos atribuyéndole el honor que merece solamente Él. Tomamos nuestra posición y a Él lo miramos en la posición que tiene. Nuestra bajeza y su exaltación. Eso es cuando lo entendemos por la bondad de Dios o por la misericordia de Dios, que no hemos sido consumidos. Tú eres el mismo. Con toda confianza, tú eres el mismo y tus años no acabarán. Siempre bondadoso, siempre misericordioso, siempre compasivo, siempre es así nuestro Dios. ¿No se goza por tener esta clase de Dios? No es las deidades que los hombres se han creado. Le comentaba a mi esposa que estaba mirando una entrevista de un imán que le llaman los líderes de los musulmanes, que viven en Estados Unidos, pero como hay libertad de religión en este país, él acaba de autorizar que aunque viven en este país, ellos pueden y tienen la autoridad de golpear a sus esposas. No más 29 azotes. Y le digo a mi esposa, pues no es nada mala idea, a veces hace falta. No es cierto. No. Pero deidades que se han fabricado, cada uno se ha fabricado una deidad a su conveniencia. Pero el que tenemos es adecuado, conveniente. Bendito sea Dios por ello. Si lo entendimos, ojalá podamos recordar algo, solamente quiero mencionarles. En primer lugar hablábamos del ministerio de Cristo. Es una fuente de bendición, la inmutabilidad de Dios. O lo podemos poner, el Dios inmutable es una fuente de bendición. El Dios inmutable tiene un ministerio de intercesión ininterrumpido. 3, el Dios inmutable es una garantía en nuestra preservación. Gracias a Dios por nuestro Dios. Oramos. Padre, en esta mañana te exaltamos, nuestro Dios. No encontramos lenguaje para describir toda tu majestad, Señor. No encontramos el vocabulario apropiado para exaltarte, Señor. Solamente, como hemos escuchado en esta mañana a través de tu palabra, eres una fuente de bendición. Toda buena dádiva se origina en ti. Todo don perfecto fluye de ti. Fuente de bien, fuente de bienestar, fuente de toda generosidad eres tú. Señor, tienes un ministerio ininterrumpido de intercesión a favor de tu iglesia. Constantemente estás velando por nosotros desde el cielo, Señor. Bendito eres, Padre, porque no hemos quedado solos, Señor, en este mundo. Y Padre, también tu carácter inmutable nos preserva, Señor, de ser consumidos, porque siempre, como no cambias, siempre eres bueno, siempre eres amoroso, siempre eres compasivo, siempre eres misericordioso. Señor, gracias, muchas gracias, Padre, por lo que tú eres. Te adoramos y te glorificamos en el nombre bendito de Cristo.